Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a este pequeño rincón del cinéfilo. Y esta noche, más que hablaros de una película, os voy a hablar de una experiencia cinematográfica, porque la película que os voy a comentar esta noche, yo creo que con 25 media hora de tiempo, que más o menos lo que duran mis críticas, pues la verdad es que me sería completamente insuficiente, ya que me podría tirar días enteros hablando de esta obra maestra, que es para mí una de las mejores películas de acción, suspense y ciencia ficción de todos los tiempos. Os estoy hablando de Aliens, El Regreso, película dirigida en 1986 por James Cameron, por ese director tan oscarizado por Titanic, que tuvimos hace ya la friolera de 20 años y que todavía seguimos esperando esas prometidas secuelas de Avatar que nunca llegan. Pero bueno, para hablaros de esta película, os tengo que contar una pequeña anécdota, y es que yo descubrí esta película ya siendo ya un poco ya más mayorcito. Ya pasado el año 1986 la descubrí en el videoclub, cuando me empecé a interesar por las películas de Alien. Y bueno, pues la primera que vi fue Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, y seguidamente fue esta Aliens, el regreso de James Cameron. Cuando visioné por primera vez esta película, pues no sabía que me iba a encontrar con una película que, a mi modo de entender el cine y cinematográficamente, se sitúa un peldañito por encima de Alien, el octavo pasajero, por lo menos para mi gusto cinematográfico y para mis conocimientos de cinematografía que tengo, que escasos y pequeñitos, pero bueno, son lo suficientes como para juzgar una película. Yo no sabía que una segunda parte pudiera llegar a ser tan sumamente magnífica y buena como se está, mejorando en prácticamente todos los aspectos a la película original, ya que detrás de las cámaras encontramos a uno de los mejores directores que hay actualmente en el panorama cinematográfico, aunque desde el 2009, el estreno de Avatar, no nos regala otra película. Pero es un director que sinceramente no ha dado nunca en su carrera cinematográfica un paso en falso. Yo creo que desde Terminator de 1984 James Cameron es un director que ha ido a más. Esta fue su siguiente película, Aliens, el regreso. Después vendrían Abyss, el abismo, Terminator 2, Mentiras arriesgadas, Titanic y Avatar. Tiene una filmografía muy escasa, pero sí que se puede decir que James Cameron ha sido un director muy ambicioso en todas sus propuestas cinematográficas, ya que ha ido a más técnicamente y artísticamente en las películas, y ha ido superándose. Tengo que hablaros un poquito brevemente de James Cameron, que es, además de uno de los mejores directores que hay actualmente en Hollywood, yo podría decir que es uno de los 3 o 4 mejores directores que hay hoy en día. Lo que pasa es que son tan escasas sus propuestas cinematográficas que la verdad es que hace difícil situarlo entre los mejores. Pero sus películas son tan sumamente completas, tan maravillosas, tan sencillas en su propuesta, que ahí es donde está precisamente su grandeza, tan técnicamente perfectas, que yo puedo decir que, sin temor a equivocarme, que James Cameron es uno de los grandes de la historia de Hollywood, y que se sitúa por méritos propios entre uno de los 3 o 4 mejores actualmente, junto con Martin Scorsese, Steven Spielberg, Christopher Nolan o Peter Jackson. James Cameron es bien conocida su megalomanía, es decir, es un director que se comporta como un auténtico general en los rodajes de sus films. Es decir, la única palabra que vale siempre es la suya. No deja tampoco que los actores metan mano dentro del guión, improvisen, ya que todo tiene que estar absolutamente controlado por él desde el primer minuto. En ese sentido es muy similar a Stanley Kubrick. Pero no es un director que, a diferencia del director neoyorquino, de Kubrick me refiero, no repita muchísimas secuencias. A James Cameron le gusta muchísimo también cierto tipo de improvisación, pero siempre dentro de un control interno y de una gestión interna que él tenga dentro de sus films, de sus películas. Es el director, se puede decir, más odiado por sus actores, es decir, prácticamente ha salido a mal, ha tenido rifirrafes con todos los actores de sus films, ya que les obliga a trabajar en jornadas maratonianas de 16 y 18 horas seguidas, lo que es realmente escandaloso. Pero el único actor que no le ha criticado, digamos, abiertamente a sus espaldas es Schwarzenegger, ya que fue el que le lanzó en la película de Terminator. Sin embargo, otros actores como Mary Elizabeth Mastrantonio, como Ed Harris, que trabajaron en Abyss, la verdad es que han sido muy críticos con James Cameron, debido a que les ha obligado a realizar realmente proezas dentro de sus rodajes tan maratonianos y tan sumamente brutales, muy seguidos. Es un director también muy arriesgado en su trabajo, en eso tengo que reconocérselo. Es un director que muchas veces, cuando va a rodar una secuencia de acción y hay un doble del
protagonista o del actor al que tiene que el especialista que doblar en la secuencia, James Cameron prueba la propia secuencia en sus carnes muchas veces para verificar que es incluso segura para el especialista. Es decir, es un director tan megalómano que controla hasta el último detalle. Por ejemplo, para el rodaje de Aliens el regreso, llegó a fotografiar un tipo de óxido muy determinado que estaba cerca de su casa, en Canadá. Él es un director canadiense, y les dijo al equipo de producción, al equipo de dirección artística y diseño de producción, que quería específicamente ese tipo de óxido para la secuencia en la que los marines entran en el complejo donde ya está todo destruido y donde los colonos ya han desaparecido. Al equipo de diseño y producción le costó bastante obtener ese tipo de óxido tan determinado, pero él no quería rodar y no quería comenzar el rodaje de esas secuencias hasta que ese tipo de óxido fuese localizado por los equipos de dirección artística y poder plasmarlo en imágenes. Es un director que repite sus secuencias una serie de veces hasta conseguir el plano perfecto, la planificación perfecta, la iluminación, los decorados. Absolutamente es un director que no cede o que no subordina su trabajo a otros, como el director de segunda unidad, ya que él lo quiere controlar absolutamente todo dentro de su rodaje. Evidentemente nos ha dado luego grandes obras maestras dentro de lo que es su filmografía, como Titanic, como Avatar, como Terminator 2, como esta, Aliens el regreso, debido a ese control exhaustivo que tiene. Y la verdad es que todo eso se le está, por así decirlo, le está proporcionando unos grandísimos resultados a nivel técnico y a nivel artístico dentro de sus películas. Todos le conocemos, es un director muy megalómano, es un director muy controlador, es un director que da más preponderancia a los papeles femeninos que a los masculinos, debido a que cuando él era pequeño se crió con una madre, dentro de un matrimonio divorciado, se creó con una madre muy autoritaria, y los papeles femeninos siempre le han parecido mucho más interesantes que los masculinos. Dentro de sus películas, James Cameron hace evolucionar al personaje femenino mucho más que al masculino, ya que él considera que las mujeres son mucho más propensas a evolucionar en la personalidad que los hombres, que los plasma de una manera muy estereotipada. En esta película, Ellen Ripley recibe desde el principio de la película hasta el final una gran evolución del personaje, es decir, la pérdida de su hija, luego la recuperación de esa niña llamada Nut, y todo eso le hace evolucionar y desconfiar mucho. Evoluciona mucho y crece bastante el personaje de Ellen Ripley en sí mismo como tal. Sin embargo, los marines que están alrededor suyo son más estereotipados, más convencionales, son unos personajes más unidimensionales, que no evolucionan, solo que se enfrentan a un peligro parecido o similar que en los que se han enfrentado anteriormente, pero son más estereotipados. Sin embargo, los personajes femeninos para James Cameron son mucho más. Y sin más dilación vamos a hablar de Aliens el regreso, que ya os digo que para mí es una maravillosa película, y para mí está un peldañito un poquito por encima de Alien el octavo pasajero. Con Aliens el regreso nos encontramos con una experiencia, como os habría dicho anteriormente, una gran experiencia cinematográfica, ya que lo que es el dominio en la planificación de James Cameron, todo eso nos encontramos con una película de suspense desde el primer fotograma. Y además, si en el Alien el octavo pasajero nos encontrábamos con una serie de personajes encerrados en un sitio, y nos encontramos con una película de terror en un marco de ciencia ficción, aquí nos encontramos con una película de acción, más tendiendo mal al género bélico en sí mismo, ya que nos encontramos con una serie de marines que se van que son destinados pues a la colonia junto con Ripley, esa colonia donde hay una serie de personas, de colonos, un pueblo, en un determinado planeta, pero que han sido acosados por los aliens, ya que esa colonia se ha instaurado precisamente en el planeta donde estuvo la nave alienígena de la primera película. Entonces todo eso va a desencadenar una serie de acontecimientos que la va a convertir no solo en una película de suspense, sino también de acción y con pequeñas dosis de terror. James Cameron juega muchísimo con el montaje desde el primer momento para que todas las secuencias nos inspiren mucho, ya no solo suspense, sino terror e intriga por sí mismas. Recordemos, por ejemplo, la secuencia en el que Newt y Ellen Ripley están en esa especie como de habitación, de habitáculo, donde no pueden salir y son acosados por los atrapacaras. Pero muy inteligentemente James Cameron ha escogido elementos de la primera de Alien para hacerlos suyos. Los ha innovado de tal manera
para que nos produzca terror en nosotros mismos, en los espectadores, y utiliza, por ejemplo, los atrapacaras como si fueran auténticos insectos, como arañas que se arrastran por el suelo, para causar pavor y terror en los protagonistas y también en el espectador. Es decir, James Cameron en esta película ha cogido una serie de elementos que son todos los que propuso Ridley Scott en la primera película y los ha hecho suyos, los ha dado la vuelta, con el objetivo de convertir una película de terror en una película de acción. Todos los elementos que encontramos en la película de Ridley Scott están presentes aquí en Aliens en Regreso, pero visualizados de un modo distinto. Es decir, ya no nos encontramos con un alien, sino con miles de ellos, o por lo menos es lo que nos quieren hacer entender en la película. Es decir, si en la primera película de Alien nos encontramos con un espacio pequeñito en el que los personajes no podían salir, aquí muy inteligentemente se ha buscado lo contrario. Es decir, el universo es grande, el universo se expande, y nos encontramos con un planeta, con una colonia llena de personas, y con miles de aliens acechándoles. Es decir, se ha buscado todo lo contrario muy inteligentemente. Ahí precisamente está la inteligencia de James Cameron como director artístico, como creativo, a la hora de plasmar los aliens. Es decir, con Aliens en Regreso nos encontramos, sin duda, con una película muy diferente a la primera. Estamos acostumbrados de que muchas veces Hollywood haga una primera parte que tenga éxito, pero que para la segunda parte repita, aunque varíe a lo mejor de director o el mismo director, repita los esquemas de la primera, porque para Hollywood, si la primera película tuvo éxito, ¿para qué vamos a variar lo que es la fórmula en sí misma de la película? Pero muy inteligentemente James Cameron lo que hizo fue darle la vuelta a la película y decir, si en la primera había uno, aquí va a ser miles. Si en la primera película los personajes no podían salir de un sitio, aquí vamos a jugar más con el espacio. Es decir, aquí en la película vemos a los personajes como llegan a esa central nuclear donde están los colonos, a bordo de la nave de la Sulaco, cómo desembarcan, cómo hacen caso, como esa especie como de llamada de auxilio, se internan dentro, los colonos no están, se repliegan a la base, cómo vuelven a localizarlos, cómo llegan dentro, cómo les descubren. Es decir, todo eso, todo ese movimiento de personajes, de secuencias, de escenas, con un montaje y una planificación muy ágil y dinámica, no estaba en la primera película. Porque la primera película eran los personajes dentro de la nave, tiene movimiento dentro de ellos, pero no pueden salir. Aquí James Cameron juega muy inteligentemente con todo lo contrario. Es decir, los personajes tienen mucha movilidad, excepto ya en la parte final, en esos 3/4 de hora últimos, tan magistrales y tan difíciles de igualar incluso hoy en día. Yo os hablo de esta película como experiencia cinematográfica, porque sin duda esos 3/4 de hora últimos que tiene la película, sobre todo la edición extendida, de 150 minutos, de algo más de 2 horas y media, los últimos 3/4 de hora, digo que son difíciles de igualar porque en ese momento, que es prácticamente cuando los aliens están entrando en la base hasta que prácticamente al final Ripley se enfrenta con la reina alien, como se ha puesto en la pantalla del ordenador, que es uno de los personajes más fascinantes de la película y uno de los puntos de diseño álgidos de la saga. Toda esa secuencia, todos esos 3/4 de hora, son un auténtico ejemplo de montaje, de agilidad, de movimiento, de dinamismo, que hoy en día ningún director o muy pocos directores son capaces de visualizar o de plasmar en una película. Hoy en día estamos acostumbrados pues a secuelas que repiten muchas veces sus fórmulas, pero James Cameron muy inteligentemente no repitió secuencias, no repitió esquemas, sino que se dejó llevar por una película bélica de las de toda la vida, una película de frontera, una película de soldados que se comportan como soldados. Es decir, los soldados se comportan como todos los soldados que hemos visto en un montón de películas bélicas de toda la vida, muy seguros de sí mismos, muy desfasados, también como muy de vuelta de todo, que se toman esta misión como si fuera algo muy natural para todos ellos, pero que no terminan de creerse que Ellen Ripley les va a llevar a una de las experiencias de sus vidas en el que no todos salen ni muchísimo menos con vida. Con vida, como sabréis, si habréis visto la película, solo sale uno y bastante mal parado. Es decir, esta película lo que nos lleva es a un viaje totalmente catártico durante sus 2 horas y media, y que terminas, después de ver la película, completamente empachado. Yo después de ver esta película me sentí empachado, pero empachado de suspense, de intriga, de acción, de terror, de suspense. Es decir, yo me pongo en la piel de Ellen Ripley, me pongo en la piel de los soldados y digo, y era en un planeta
que está dominado por esta serie de monstruos prácticamente sin armas, que han sido todas destruidas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo me las voy a ingeniar para todo eso? Y eso es uno de los puntos fuertes que tiene esta película, que te hace situarte al lado de los soldados y decir, ahora cómo vamos a salir de toda esta encerrona. En ese sentido, Aliens el regreso es un triunfo cinematográfico en lo que se refiere a guión, en lo que se refiere a argumento, porque los personajes, si en la primera película era como una especie como de camioneros espaciales que se comportan de un modo muy, como deciros, como muy convencional, aquí son los soldados que os he dicho anteriormente de toda la vida, que estamos acostumbrados y que son muy familiares para nosotros. Y esa familiaridad lo que hace es que nos identificamos todavía más tiempo con ellos. Y luego, pues todo el elenco de personajes, tenemos al sargento Apon, tenemos a los soldados, tenemos a ese ejecutivo que forma parte, digamos, del conglomerado y del complot que tiene la Tierra, o los mandatarios, los dignatarios, que lo que hace es querer secuestrar al alien para estudiarlo, que estaba presente en Alien, el octavo pasajero, mediante el androide Ash, aquí mediante ¿cómo se llama esto? El agente especial la especie de abogado que es Burke. También mandando a ese teniente que es completamente incompetente, que es el teniente Gorman, que lo que hace realmente, lo que se refiere en el argumento, pues es impedir prácticamente con su incompetencia, porque está mandado por la compañía que quiere estudiar a los aliens, está mandado para precisamente ese plan con esos soldados fracase, debido a su incompetencia, ya que llegado el momento de tener que actuar se queda como bloqueado en esa secuencia maravillosa dentro de la película, cuando están dentro de lo que es el nido de los aliens, donde están todos los colonos allí congelados o ya muertos por esas larvas que han salido de su pecho, y que no sabe cómo actuar, y que el teniente y que los soldados decían, bueno, ¿y qué es lo que hacemos ahora? Porque el sargento Apon, los otros compañeros de repente están desapareciendo todos, y el teniente no llega nunca a decirles lo que tienen que hacer. Es decir, la compañía ha mandado a un teniente totalmente incompetente para que Burke pueda realizar su trabajo e intentar capturar a una de estas especies, o por lo menos evitar que los soldados los maten y por lo tanto estudiarlos más adelante. Pero Ellen Ripley es la que se encuentra con todos estos planes y que descubre el pastel de todo ello. La verdad es que el argumento en sí mismo es similar, tiene algunos parámetros muy parecidos a la de Alien, el octavo pasajero, pero planteado, como os he dicho, de una manera y enfocado de una manera totalmente distinta. Eso es lo que se refiere al argumento, que como ya os he dicho no lo repite los esquemas del primer Alien, el octavo pasajero. En lo que se refiere a técnica, la verdad es que James Cameron en este apartado se luce tremendamente, porque es un director que domina los efectos visuales, domina la importancia de la dirección artística, domina el sonido, es decir, sabe cómo crear tensión dentro de una secuencia. Por ejemplo, la secuencia que os he dicho anteriormente sobre los soldados llegando donde están los colonos, en esa frase célebre que dice, es una gran reunión ciudadana, que están todos allí, que han sido víctimas de los aliens. La secuencia cuando entran en esa especie como de nido, y le dice Ellen Ripley al teniente Gorman, sáquelos de ahí porque es que no van a tener salvación. Entonces James Cameron empieza a planificar la secuencia mediante sonidos, mediante ecos, mediante pisadas, mediante golpes metálicos que siempre inquieten al espectador, y con movimientos de cámara leves, con una iluminación tenue, muy azulada. Esa iluminación azulada es la que podríamos ver en 1991 en muchas tonalidades y en muchos planos en Terminator 2, el juicio final, también en Mentiras arriesgadas, y que luego la cambió a tonos pastel en Titanic, por el tono de la película más edulcorado, más de época, pero los tonos azulados que consiguió James Cameron, el Aliens el regreso, sería una constante dentro de su cine. Pues en esa secuencia se van repitiendo los ambientes oscuros, luces, pero que la secuencia esté pobremente iluminada para crear tensión, juega con las luces, las sombras, los movimientos leves de cámara, los travelings, una serie de panorámicas a través de todos esos túneles, cómo enfoca los techos, donde, por así decirlo, se ve como esa especie de formas xenomórficas, por así llamarlo, van entrando poco a poco dentro de lo que es los pasillos de la colonia espacial, todo eso, para ir por tanto más suspense, la banda sonora chirriante,
atmosférica, estratosférica, todos los adjetivos que le podamos aportar a esta película, para poder cuadrar las escenas de terror, de intriga y de suspense, y para que esté en vilo el espectador. Os digo que es una experiencia muy catártica ver esta película, porque constantemente estamos en una tensión. Es decir, si en la primera película de Aliens, el octavo pasajero, estamos en un desasosiego, en determinadas secuencias, en esta película pasamos a la tensión constante en todo momento. Porque los aliens, que se comportan aquí como vampiros, que solo salen por la noche, van rodeando poco a poco la base donde están los marines, hasta tenerlos y acorralarlos. Es decir, no sabemos, ni el espectador ni los soldados, y el espectador que se pone en la piel de los soldados, no sabemos por dónde va a salir o dónde van a saltar los monstruos. Por lo tanto, esa película, estamos en una tensión constante durante toda su proyección, porque sabemos el peligro que se van a enfrentar los soldados, pero no sabemos de dónde va a salir el peligro. He ahí la inteligencia de James Cameron a la hora de plantear muchas veces muchas de las secuencias de este maravilloso film. Pero no solo la saga Alien bebe lo que se refiere al terror y a la intriga, sino también de la acción, y esta película no se queda atrás para nada. Todas las secuencias con el tanque APC, conducido por ese inolvidable androide que es Bishop, Lance Henriksen, en uno de los papeles que le hicieron un actor mítico. Sobre todo cuando entran dentro del complejo, para averiguar que no hay ninguno de los colonos siguen ahí, o para hallar a Nut, esa niña en la que Ellen Ripley va a crear un sentimiento muy maternal y que va a ser determinante para el final de la película. Pues todo se desarrolla de una manera como muy película muy futurista, de futuro distópico. Es decir, el tanque, ese APC, no es el típico tanque o es la típica tanqueta donde van los soldados reunidos, sino que es una especie como de tanque muy aerodinámico, con unas ruedas muy grandes, y siempre enfocado por la cámara James Cameron, con la cámara muy baja, es decir, en contrapicado, para dar más sensación de grandeza, de volumen, de grandiosidad. La verdad es que con esta película nos encontramos a una auténtica superproducción de la época, que costó la friolera de casi 20 millones de dólares. Está hablando del año 1986. Pero que James Cameron no renuncia en ningún momento a la grandilocuencia en todos sus planos. Hace un uso de la cámara muy inteligente para que veamos que la estación espacial es muy grande, llena de pasillos, de recovecos, de plantas, de escaleras de emergencia que suben. Y el espectador, yo por lo menos cuando vi la primera vez esta película, no me conseguía situar en ningún momento si estaba en el primer piso, en el segundo, en el tercero, si tenían que bajar, que subir, si estaban... Pero precisamente eso de lo que muchos críticos dirían, bueno, es que el espectador aquí no se sitúa, no, ahí está lo bueno. Porque precisamente en esta película los decorados dan aspecto de laberínticos, para que precisamente ni el espectador ni los soldados dentro de lo que es la película sepan por dónde les va a venir el peligro o por dónde les va a saltar la liebre. Ahí está precisamente la gracia que tiene esta película en lo que respecta a la filmación de los decorados, de los pasillos, todo ello, para dar sensación como de claustrofobia dentro de un espacio abierto, que es ese planeta donde están moviéndose los aliens, pero a la vez un efecto claustrofóbico para incrementar esa experiencia catártica de lo que os estoy diciendo. Y luego ya el clímax final de la película, que os voy a decir que, como os he dicho antes, es uno de los más impresionantes que hemos visto en el cine de los últimos 20, 30, 40 o 50 años, en el que prácticamente y poco a poco los soldados van cayendo, van siendo muertos por los aliens, una cosa bastante predecible, que iba a ser Ripley la que prácticamente iba a sobrevivir, pero donde en la secuencia final nos encontramos con uno de los aspectos más innovadores dentro de la saga Alien, y en lo que a innovación se refiere, el punto álgido de la saga y el punto álgido de la serie. Es decir, a partir de esta película, la serie ya en calidad fue en picado. Si Alien el octavo pasajero y Aliens el regreso son dos rotundas obras maestras, Alien 3 y Alien Resurrección ya, por desgracia, no tuvieron la calidad de las dos primeras películas. Siendo Alien 3 una estimable película y Alien Resurrección muy bizarra y muy gore, ya la calidad que tuvieron los dos primeros títulos ya no los vamos a volver a ver. Ni con Prometheus, ni muchísimo menos con Alien Covenant, por desgracia, ni con todas las películas de Alien que se le proponga hacer comercialmente hablando a Ridley Scott. Es decir, las dos primeras películas de Alien son dos obras maestras ya inigualables. Y esta película es el punto álgido
sobre todo en el final de la película, cuando aparece uno de los personajes más icónicos de la saga, que es la maravillosa Reina Alien. Como os aquí he expuesto, la Reina Alien es un prodigio de diseño, realizada por el propio James Cameron. James Cameron es un gran dibujante. En Titanic, el dibujo que Jack Dawson le hace a Rose de Wibbucator, a Kate Winslet, es un dibujo del propio James Cameron. O sea, él la dibujó. Es decir, James Cameron se puso delante en durante el rodaje. Kate Winslet no le importó estar desnuda delante de él y la dibujó tal y como Jack Dawson lo estaba viendo. Es decir, la mano del dibujante es James Cameron, del propio James Cameron. Pues el diseño de la Reina Alien es también del propio James Cameron. Es más, Cameron tiene en su casa de Canadá, tiene la cabeza de la Reina Alien como si fuera una especie de trofeo de caza. La tiene en su casa, además del esqueleto de Terminator y una serie de maquetas de toda su filmografía. Pero se puede decir, como os he dicho, que la Reina Alien supone el punto álgido de la serie. O sea, la secuencia en el que Ellen Ripley está con Newt cogida en brazos y la Reina Alien delante de sus huevos es una auténtica lucha de egos entre dos madres. Ellen Ripley, por proteger a Newt, por eso le dice al personaje de Michael Biehn, le dice: está viva y quiero ir a por ella, y no hay discusión posible, y la Reina Alien protegiendo sus huevos. Lo que ocurre es que, claro, Ripley rescata a Newt, pero la Reina Alien, dolida por la destrucción de sus huevos, va a por ella. Es decir, igual que Ellen Ripley no tuvo ningún impedimento en ir a buscar a Newt, la Reina Alien, también con su ego de madre, no va a parar hasta encontrar a Ripley e intentar matarla, porque ella ha destruido a sus crías, a los huevos, a los atrapacaras que luego formarán los futuros aliens. Esa secuencia es maravillosa, está planificada de un modo fabuloso, ya que la Reina Alien tiene como una especie de centinelas, que cuando Ellen Ripley enfoca el lanzallamas que tiene hacia los huevos, los aliens que le sirven de centinelas echan pipas para atrás, empiezan a ir para atrás como diciendo: cuidado, porque nos puede hacer mucho daño. Es decir, he ahí la inteligencia también de los aliens en ese momento para impedir que Ellen Ripley, aún así ella se iba a salir con la suya, impedir que les destruyera. Pero evidentemente Ripley se sale con la suya, consigue escapar con Newt, pero la Reina Alien no ha dicho su última palabra. Y en esa secuencia fabulosa dentro de la Sulaco, de la nave nodriza que llevaban los soldados, se enfrentan en un combate cara a cara en el que Ripley maneja esa especie como de toro, como de aparato, de robot para colocar cajas, utilizarla como para utilizar los robots de almacén y todo esto, y la Reina Alien pues con sus fuerzas, y como Ellen Ripley, que en el manejo de esos robots pues consigue enfrentarse cara a cara y hacerle frente a la Reina Alien, cosa nada fácil, y consigue evidentemente pues vencerla. La verdad es que el final también no puede ser más extenuante, más catártico, muchísimo más que la de Alien, el octavo pasajero. Y sinceramente merece no uno, sino 1000 visionados. Es decir, muchos de los directores que hoy en día se ocupan de películas de suspense y de terror tendrían que fijarse mucho en películas como esta, porque sinceramente como Aliens, el regreso, no hay ninguna. Para mí es una de las mejores películas de James Cameron, uno de los 3 o 4 mejores films, dentro de la breve filmografía que James Cameron tiene. Y ya os digo que la saga no alcanzaría ya jamás las cotas de calidad que alcanzó con Aliens, el regreso. Una auténtica maravilla de película protagonizada por Sigourney Weaver. Obtuvo 7 nominaciones al Oscar en su día, solo tuvo 2, al mejor sonido y a los mejores efectos visuales, pero Sigourney Weaver consiguió su primera nominación al Oscar como mejor actriz, en un papel realmente fantástico. Ellen Ripley ya no sería la misma ni en Alien 3 ni en Alien Resurrección, debido a que los directores en calidad bajaron muchos. David Fincher es un gran director, pero lo es ahora. En Alien 3, cuyo rodaje fue muy accidentado, no tuvo esa libertad creativa que tuvo James Cameron a la hora de hacer esta película. Tras el éxito de Terminator, los directivos de la Universal, mejor dicho de la Fox, dejaron carta blanca a James Cameron para poder escribir la película que a él le hubiera gustado y que él plasmase en todo momento. Y el resultado fue una película de suspense brillante, maravillosamente planificada, con secuencias de acción, de terror, de aventura soterrada, de acción, una película de frontera, una película bélica en sí misma, con unas secuencias de acción fabulosas, con unos efectos especiales muy innovadores para la época,
de naves, una película de naves espaciales, una película de soldados, de guerreros, de competentes, de incompetentes, de terrores ocultos. Aliens el regreso no es solo la mejor película de la saga Alien, para mí, sino que es una de las mejores películas de acción, de suspense y de ciencia ficción de la historia del cine. Y no lo digo yo, lo dice la crítica especializada y los auténticos historiadores de cine, esos que sí que se supone que son los auténticos especialistas en cine, los historiadores. Si no la habéis visto, echar un ojo a esta película porque es sinceramente una obra de arte, una obra maestra de nuestro tiempo. Hace 30 años que se filmó, hace más de 30 años, pero sigue insuperable en todos sus aspectos. Aliens el regreso, una auténtica maravilla de película. Que la disfrutéis. Hasta mañana.